Muy buenos días, bienvenidos a esta capacitación organizada por la Jefatura de Enseñanza y Capacitación del Hospital Integral de Cantón. El día de hoy vamos a ver el tema Guía de Práctica Clínica, manejo del dengue no grave y el dengue grave. Les recuerdo que para poder acceder a su constancia tienen que darse de alta en el Sistema Estatal de Capacitaciones, registrarse en el tema con este nombre y hacer los exámenes pertinentes para poder acceder a una calificación aprobatoria y generarles la constancia. Primero vamos a empezar con la codificación del CIE 10. La guía que vamos a analizar es la guía de práctica clínica del dengue del 2008, en donde esta guía nos muestra una nomenclatura del CIE 10, A90, el fiebre del dengue, conocido como dengue clásico, y A91, fiebre del dengue hemorrágico. Así anteriormente se conocía esta enfermedad. Posteriormente, en el 2018, el CIE 10 tuvo una actualización en donde se cambiaron los códigos y también se cambió la clasificación del dengue. Se le asignó al dengue sin signos de alarma A97. El A97.1 se estableció como dengue sin signos de alarma y el A97.2 se le clasificó como dengue severo. El A97.9 ya sería el dengue no especificado. Principalmente la diferenciación fue que después de haber un consenso especializado sobre el dengue, se determinó que el sangrado no era lo que determinaba el tipo del dengue o la gravedad del dengue, sino era la fuga plasmática. Inclusive se podía detonar un dengue grave sin necesidad de haber sangrado. Y se eliminó lo que antes se conocía como el choque por dengue. Dentro de los antecedentes que podemos mencionar, en el 2007 se notificaron más de 890,000 casos en las Américas, de los cuales 26,000 fueron de dengue hemorrágico. Para el 2015 se reportaron 1.206.172 casos de dengue en todo el continente, de los cuales México tuvo un registro de 30.497 casos, con una incidencia promedio de 198 casos por cada 100,000 habitantes, siendo Brasil, Colombia y México quienes han reportado la co-circulación simultánea de los 4 serotipos del virus del dengue. Se cree que el vector que transmite el virus, que es el Aedes aegypti, arribó de África a América con la llegada de los primeros europeos al continente. Los primeros brotes de la enfermedad se dieron en las Américas en 1635 y posteriormente se fue detectando el dengue hemorrágico hasta 1962. Desde entonces se considera la enfermedad como un problema de salud pública, ya que la mitad de la población mundial vive en áreas endémicas. El virus, como podemos ver en esta gráfica, es un virus del género Blavivirus, de la familia Blaviviridae, con una cadena de RNA sencilla, de sentido positivo, envuelto con genoma de aproximadamente 11 kilobases y de alta variabilidad genómica. El arbovirus lo podemos encontrar en 4 serotipos principales, que es el DEN1, el DEN2, el DEN3 y el DEN4. Va a tener propiedades inmunológicas y antigénicas que van a estar dados por antígenos estructurales, que sería la proteína P, N y P, y las no estructurales, que es la NS1 al NS5. Está presente en la sangre, como podríamos verla como una viremia, en los primeros 5 días de iniciada la fiebre. El dengue, como definición clínica, es una enfermedad febril infecciosa de etiología viral sistémica, de los serotipos que ya mencionamos, transmitidas por mosquitos del género Aedes, de presentación clínica variable, evolución poco predecible, autolimitada, temporalmente incapacitante. En lo que respecta al mosquito, tenemos este ciclo de vida que puede tener una estancia de 5 días como larva. Estas salen de los huevos de Aedes aegypti, pero únicamente hasta que el nivel del agua los cubre.
Después de mudar 3 veces, las larvas se convierten en crisálidas y la crisálida dura de 2 a 3 días y ya se desarrolla en un mosquito adulto. En su adultez, cuyo periodo dura de 2 a 4 semanas, los adultos machos se alimentan del néctar de las flores, mientras que las hembras se alimentan de la sangre humana y animal para reproducirse. Aquí tenemos una campaña gráfica que se establece en combate al vector, que en este caso es el Aedes aegypti, para prevenir la enfermedad. Dentro de las prevenciones está la cobertura de agua potable en cantidad suficiente, sistemas de drenaje adecuados, eliminación de criaderos, uso de pabellones y repelentes de insectos, instalación de mosquiteros en puertas y ventanas. La enfermedad como tal la podemos dividir en diferentes fases. Primero sería la incubación de 3 a 10 días. Posteriormente tenemos la fase febril, que es de 2 a 7 días. La fase crítica, que es donde vamos a tener la fuga plasmática, el tercer y séptimo día de inicio de la fiebre. Y la fase de recuperación, que ya sería la reabsorción de líquidos, del séptimo y décimo día. ¿Qué factores de riesgo podemos considerar para que un paciente progrese a un dengue grave? Serían los antecedentes de infección previa de dengue, presencia de algún padecimiento, como una comorbilidad, principalmente diabetes, hipertensión, obesidad, cocirculación de serotipos y serotipos con alto nivel de virulencia. Un caso probable de dengue lo vamos a considerar en toda enfermedad febril aguda con 2 o más de las siguientes manifestaciones: cefalea, dolor retroocular, mialgias, artralgias, exantema, manifestaciones hemorrágicas, leucopenia. También los podemos agregar la serología de apoyo positiva, o bien que en la localidad se tengan casos confirmados de fiebre por dengue. ¿Cuándo vamos a tener un caso confirmado? Cuando exista un aislamiento de virus del dengue en suero en muestra de autopsia, que sería la demostración o prueba de evidencia positiva, o una elevación de anticuerpos, como es la IgE, IgG, IgM, que va a estar elevado 4 veces. Presencia de antígeno circulante en sangre del virus del dengue, determinada mediante ELISA, o de antígeno en hígado por inmunoquímica, inmunoproteasa o inmunofluorescencia. Detección de secuencias genómicas de virus del dengue mediante prueba de PCR. Bueno, eh, como ya había comentado, la clasificación del dengue se modificó. De acuerdo a la OMS de 1997, el principal componente es la distinción entre la fiebre por dengue y una enfermedad febril inespecífica con síntomas y signos constitucionales clásicos, acompañado de manifestaciones hemorrágicas ocasionales y la fiebre hemorrágica por dengue. Esas eran las dos principales características clínicas que había en la enfermedad. Sin embargo, el criterio de la fiebre hemorrágica por dengue, que la distingue de la fiebre por dengue, no es la hemorragia, sino la permeabilidad vascular aumentada que conduce al síndrome de flujo plasmático, que puede progresar insidiosa o rápidamente al síndrome de choque plasmático. Entonces, realmente no se consideran como patologías excluyentes del dengue, el clásico y el dengue hemorrágico, sino que había pacientes que tenían dengue clásico que progresaban a un dengue hemorrágico, o inclusive tenían clínica de un dengue hemorrágico, pero no tenían sangrado. Entonces, esa variación en la clasificación clínica posteriormente se documentó ya en cambio de la codificación del CIE-10 y también en la manera en cómo se abordan a los pacientes. Actualmente, la clasificación que vamos a utilizar es lo marca aquí la guía, es el dengue asintomático, fiebre indiferenciada, dengue no grave, y dentro del dengue no grave vamos a tener sin signos de alarma y con signos de alarma. Y los signos de alarma que vamos a tener en cuenta es el dolor abdominal intenso, vómito persistente o incoercible, mayor de 5,
Evidencia clínica de acumulación de líquidos, hemorragia activa en mucosas, por el tubo digestivo, hematuria o alguna otra fuente, alteraciones neurológicas o del estado de conciencia, como letargia, inquietud, hepatomegalia más de 2 centímetros, que nos indicaría una probable insuficiencia hepática, aumento del hematocrito concurrente con una disminución rápida del recuento plaquetario. En el caso del dengue grave, vamos a considerarlo como uno o más de los siguientes. Dengue grave con manifestaciones de fuga plasmática. Aquí ya tendríamos un síndrome de choque por dengue, con una presión diferencial menor de 20 milímetros por mercurio, o bien taquicardia o manifestaciones cutáneas de insuficiencia periférica. Podemos tener una acumulación de líquidos con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, derrame pleural o ascitis. Hemoconcentración que se manifestaría con un hematocrito elevado o en aumento progresivo. Una hemorragia grave, que sería afección orgánica grave, por ejemplo, afección hepática, que se caracterizaría con ictericia, insuficiencia hepática aguda o alguna encefalopatía. Algunas afecciones gastrointestinales, como es vómito persistente, dolor abdominal en aumento progresivo o intenso. Alteración del estado de alerta y manifestaciones neurológicas, letargia, inquietud, coma, crisis convulsivas, encefalitis, afección cardíaca, cardiomiopatía, renal, con insuficiencia renal aguda o dolor post-mortem. Una vez que ya clasificamos la enfermedad, vamos a ver cómo se cursa durante varios días. Primero lo vamos a tener en la fase febril, que como ya habíamos mencionado, puede tener una duración de 2 a 7 días. Principalmente lo vamos a detectar como rubor facial, eritema de la piel, dolor generalizado, mialgias, artralgias y cefalea. Algunos de los pacientes pueden presentar dolor o eritema faríngeo o conjuntival. También es común la presencia de anorexia, náuseas y vómitos. Entonces, en esta fase va a ser muy difícil diferenciar un caso de sospecha de dengue con alguna otra patología. Inclusive pudiera confundirse con una faringitis, una conjuntivitis o alguna otra enfermedad que cursa con cuadro febril. La fase crítica la vamos a poder encontrar a partir de las 24 a 48 horas. En esta fase, la principal característica es que va a haber una defervescencia de la fiebre, donde puede disminuir la temperatura de 37,5 a 38 grados o menos. Entonces, aquí los pacientes pueden sentirse que ya están pasando la enfermedad porque la fiebre ya se controló. Muchas veces lo que les preocupa más a los pacientes es la fiebre. Pero en este punto, cuando la fiebre ya no es tan persistente, hay que cuidar de las complicaciones, que ya es la fase crítica. Los pacientes que mejoran en este punto, pues ya se consideran como casos de dengue no grave. Y los casos graves no presentan efervescencia en la transición de la fase febril a la fase crítica. Tiene una progresión rápida al cuadro grave. Y esta solo se puede sospechar mediante signos de alarma en el laboratorio. Pues aquí en esta fase, en este lapso de 1 a 2 días, es donde vamos a tener la oportunidad de detectar los casos que van a necesitar hospitalización. En los casos graves, al inicio de la fase crítica, generalmente ocurre leucopenia y luego un descenso rápido del recuento plaquetario, antes de que haya la fuga plasmática. La elevación del hematocrito generalmente va a reflejar una gravedad de la fuga plasmática. Es muy importante tener un hematocrito basal del paciente para que las siguientes pruebas de laboratorio podamos hacer como una graficación, una gráfica de cómo sube o baja el hematocrito del paciente. El choque sobreviene cuando se pierde un volumen crítico de plasma a través de la fuga. Generalmente esta situación va precedida de signos de alarma.
Pues aquí es donde puede haber ya lo que anteriormente conocemos como un choque por dengue, pero pues realmente es un choque, es un síndrome de choque, solo que en el escenario de un dengue grave. Si el periodo de choque se prolonga, la hipoperfusión consecuente de órganos vitales resulta en falla orgánica progresiva, acidosis metabólica y coagulopatía de consumo. Esto a su vez lleva a hemorragia grave que hace disminuir el hematocrito y puede conservarse entonces un aumento en la cuenta de leucocitos. La falla orgánica grave como hepatitis, encefalitis o miocarditis y o la hemorragia grave pueden desarrollarse también sin manifestaciones evidentes de fuga plasmática o de choque. Esta ya es la fase de recuperación, también conocida como convalescencia, en donde vamos a tener una reabsorción gradual de líquidos del compartimento extravascular. Aquí es muy importante recalcar que los pacientes que estuvieron en manejo con líquidos parenterales, mm, es importante llevar un muy buen control de su cantidad de líquidos administrados, porque cuando entren a la fase de recuperación, como hay una reabsorción de los líquidos que están en el espacio extravascular, pueden desencadenarse derrames extravasculares, exceso de líquido dentro de unos órganos, como puede ser los pulmones, pues pudiera generar un edema pulmonar. Los pacientes que no estuvieron en estas condiciones, al llegar a la fase de recuperación, presentan una mejoría, retorno al apetito, desaparición de los síntomas intestinales, estabilización hemodinámica, recuperación de la diuresis, bradicardia, cambios electrocardiográficos, estabilización o disminución del hematocrito, elevación de recuento de leucocitos, recuperación del recuento plaquetario, dificultad respiratoria, les recomendaba por el masivo, asitis masiva. Estos sí se administraron muchos líquidos en cualquiera de las fases en las que se le atendió. Entonces puede haber edema pulmonar o insuficiencia cardíaca congestiva si se administraron líquidos excesivos en fases críticas o de recuperación. Pues aquí es muy importante tener el control de líquidos en sus pacientes porque sí puede ser perjudicial el haber administrado genéticamente más del requerimiento. ¿Qué vamos a hacer en un paciente con dengue no grave? Que ya lo clasificamos de esta manera. Pues principalmente va a ser educación al paciente para que no se automedique. Identificar signos de alarma y que el paciente los comprenda, sepa cuáles son los signos que debe estar vigilando. Iniciar la hidratación oral con vida suero. Iniciar el control térmico con medios físicos. En caso necesario, administrar paracetamol. Contraindicar en estos pacientes el ácido acetilsalicílico, el metamizol, ni inflamatorios no esteroideos. Evitar la administración intramuscular de medicamentos. Evitar el uso de esteroides, monoglobulinas y antivirales que pueden complicar el cuadro clínico. Dentro de los estudios de laboratorio que vamos a solicitar en los pacientes con dengue no grave, se encuentra la biometría hemática o citología hemática, que sería hemoglobina, hematocrito, leucocitos y plaquetas. Y las pruebas confirmatorias pues, realmente no son necesarias, no son indispensables. Se pueden solicitar, pero si clínicamente ya se identificó que es un caso de dengue, pues se puede manejar sin una prueba confirmativa. Los signos de alarma que vamos a tener en cuenta es el dolor abdominal intenso, el vómito persistente o incoercible, mayor de 5, evidencia clínica de acumulación de líquidos, hemorragia activa en mucosas, alteración neurológica sobre el estado de conciencia, hepatomegalia, además también
Podemos incluir los resultados de laboratorio, como pueden ser aumento del hematocrito, concurrente con una disminución rápida del recuento plaquetario. En el caso de que veamos datos de alarma o el paciente esté progresando un cuadro de dengue grave, vamos a considerar estudios. Esto puede ser diariamente o inclusive puede ser cada 4 horas, cada 8 horas, dependiendo de la evolución del paciente en que se encuentra. Los estudios que vamos a pedir son la hemoglobina, hematocrito, recuento plaquetario. También nos van a pedir las transferasas y cualquier otro que nos indique daño hepático. Un examen general de orina, prueba de función renal, estudios de coagulación, electrolitos séricos que van a ser muy importantes para el manejo de cristaloides, estudios de imagen como es radiografía de tórax, ultrasonido, y principalmente en los estudios de imagen lo que vamos a buscar intencionadamente es la presencia de ascitis, edema de pared vesicular o derrames periviscerales, alteraciones del hígado, del vaso o del riñón. En el caso de ecocardiograma, vamos a buscar datos de miocarditis o derrame pericárdico. Los exámenes serológicos, después del sexo de evolución serológicos en la fase febril, para el diagnóstico específico de infección de virus del dengue. Esas serían las pruebas confirmativas, ¿sí? Otros exámenes, cuando se tengan dudas sobre el diagnóstico, para realizar el diagnóstico de intervención. Los pacientes los vamos a clasificar en dos grupos, que es el grupo A, B y C. En el caso del grupo A son pacientes que toleran líquidos, tienen buena uresis, la fiebre cede, se controla bastante bien con medicamentos y los estudios laboratorios salen pues, en rangos normales o tienen una pequeña interacción. En el caso B, ya son pacientes que detonaron signos de alarma o tienen alguna comorbilidad o alguna situación que pudiera empeorar el cuadro, como es el embarazo, la infancia, el avanzado, obesidad, diabetes y algunas otras situaciones. Estos principalmente necesitan hospitalización porque requieren observación continua y estrecha, o bien en circunstancias sociales como vida solitaria o alejada de una unidad médica con medios confiables. Si llega a ponerse grave el paciente, si vive muy lejos, no va a poder alcanzar a una unidad hospitalaria. En el grupo C vamos a ver pacientes que están muy graves y necesitan terapia intensiva. Estos principalmente es porque presentan fuga de plasma, hay un síndrome de choque, o insuficiencia respiratoria, hemorragia grave o daño orgánico. Es importante que estos pacientes, en cualquier escenario, estén aislados, con pabellón, utilizar repelentes en todos los casos sospechosos y confirmados y hospitalizados. Y también agregaríamos que en el hogar, porque durante los primeros 5 días van a ser los mosquitos que los piquen a ellos, pues van a seguir transmitiendo el virus y por consiguiente van a haber más casos. Inclusive si dentro del hospital puede haber casos en personal de salud que se enfermen del virus.